de sacarle fruto a todo esto. Pues vamos a compartir la pantalla. Vimos algunos aspectos de la exploración en cara de nariz. Vimos las formas de la nariz y pues algunas otras cosas que a lo mejor así rápidamente habría que ponernos en contexto y repasar. Pues las funciones de la nariz que todo el mundo conocemos, digo, para volver a ponernos en contexto, son generalmente la función olfatoria y la otra pues es la función respiratoria. La función olfatoria dada por la percepción del sentido del olfato que se logra a nivel de la mucosa nasal por esos filetes nerviosos que acaban juntándose en un bulbo, atravesando la lámina cribosa del etmoides, conforman el bulbo olfatorio y de ahí pues surge un nervio, que es el nervio olfatorio, y el depósito, vamos a decirlo así, del recuerdo de algunas sustancias que se perciben a través del olfato, pues ocurre sobre todo a nivel del lóbulo temporal. Entonces, esa es la función primordial reconocida para la nariz. Sin embargo, la forma más fácil, es muy fácil demostrar la función normal de la nariz, que es la percepción de los olores, tratando de que cuando exploremos esto sea a través de la percepción de olores que son típicos o característicos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no reconoce el olor del tabaco, el olor del café, el olor de algunos vinos, como vino de mesa, jitomate, flores, alcohol o jabón, etcétera? Y algunas frutas que son de olor muy típico. Lógicamente que cuando se hace esto con el paciente, pues se busca que sean cosas que sean accesibles, ¿verdad? No vamos a ir a explorar al paciente con una botella de vino o con una copa de vino. Esto es nada más para ejemplificar que esto es lo que se hace en la demostración de la función nasal sensorial, que es la percepción de los olores, pero también mencionamos algunas otras cosas, como por ejemplo que esto era lo normal, pero que pueden existir algunas percepciones anormales del olor, en la que al paciente le acercas una cosa que huele a un olor característico y sin embargo el paciente te puede referir un olor desagradable, fétido o incluso comparable pues, con materia fecal, ¿sí? A esa distorsión del olfato se le denomina cacosmia. En cambio, cuando tú le acercas al paciente algún tipo de sustancia de las que son de fácil reconocimiento, ya les he citado demasiado, como el café, el tabaco o una fruta de olor muy característico, y el paciente a ojos cerrados te describe un olor distinto, que no es el olor que corresponde a lo que le estás acercando a nariz. Esto el paciente se llama parosmia, o sea, que te va a decir un olor que no corresponde. El paciente, cuando tiene este tipo de alteraciones, percepción de olores que no corresponden o percepción de olores desagradables, generalmente puede hablar de una lesión del lóbulo temporal. Fíjense cómo con un examen clínico podemos llegar a un diagnóstico de una lesión topográfica. Lógicamente que cuando acercamos el objeto característico para su función olfatoria, se tapa una fosa nasal y se percibe de un lado y luego a ojos cerrados del paciente y luego le pedimos que se tape la otra fosa y se lo acercamos del lado contrario, ¿sí? Esto con la finalidad de saber si existe algún tipo de alteración o deformidad de la percepción del olor. Debe quedar en claro que también hay sustancias que nosotros usamos todos los días porque se compran en la farmacia sin necesidad de una receta, como por ejemplo medicamentos vasoconstrictores como nafazolina o fenilefrina, que se aplican en la nariz cuando la sentimos obstruida y con dificultad para respirar, cosa que se acentúa sobre todo en las noches. Y el uso
prolongado por largo tiempo de una sustancia de esa clase, que es de autoprescripción, tiene por consecuencia atrofia nasal. Y la atrofia nasal es la pérdida del sentido del olfato, debido a la vasoconstricción sostenida que se logra por la aplicación repetida de estas sustancias localmente. La otra es que otra sustancia a la que se recurre, sobre todo en nuestra región, donde existen tantos problemas alérgicos, es a la aplicación de esteroides locales, mometasona, budesonida, etcétera, que son sustancias esteroideas que cuando se aplican en forma crónica en la superficie olfatoria de la nariz pueden provocar alteraciones atróficas y distorsión de los olores. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando le recomendamos al paciente que se aplique una sustancia de esa clase, ahora sí, recetada por un médico, porque no debe exceder de un plazo de aplicación razonable, que pueden ser, por ejemplo, de 3 a 4 semanas, al mucho. Hablo sobre todo los esteroides, los vasoconstrictores como fenilefrina o nafasolina, de preferencia, pues es evitarlos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, doctor. Bueno, la otra función de la nariz es respiratoria a través de 3 cosas, como humedecer, calentar y limpiar el aire que respiramos. El aire penetra a las fosas nasales a través de la fosa nasal y hace turbulencia o remolino aquí dentro de la nariz por esas estructuras anfractuosas que se denominan cornetes, de los cuales en cada fosa nasal, en la pared lateral de la nariz, está un cornete, un segundo cornete que es más grande y un tercero todavía más grande. Generalmente los que son visibles por exploración con rinoscopio son los cornetes medio e inferior, ¿sí? Que son los que se ven aquí. Este sería el medio y este sería el inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el aire cuando pasa por la nariz? Hace remolino en la nariz y el contacto con la mucosa nasal hace que el aire se caliente, por una parte, se humedezca y el moco que existe en la superficie de la nariz pues produce que se peguen las sustancias que andan flotando en el ambiente y que el moco las atrapa. Entonces, de alguna manera, el aire entra acondicionado a la parte respiratoria, ¿no? Que es la laringe y luego la tráquea, pero ya entra tibiecito, húmedo y limpio. Entonces, esa es una función esencial de la nariz y es importante para el acondicionamiento del aire que se respira. La exploración como tal de la nariz empieza por la inspección. En la nariz prácticamente lo único que se puede hacer es inspección y palpación. Esta es una nariz típica de una persona de edad madura o mayor. En el caso de la foto, pues como resulta muy evidente, es una persona de edad mayor. Y todas esas anfractuosidades que se ven en la superficie de la nariz que logran deformarla son como formaciones granulomatosas subcutáneas dependientes de las glándulas sebáceas. A eso se le llama nariz rinofima, ¿sí? Eso lo van a ver con mucha frecuencia en la gente mayor, de que si te muestra fotos de su juventud o de su niñez, etcétera, no va a tener una nariz de ese tipo. Es un problema adquirido. Ya se habló que también al momento de examinar desde el punto de vista visual a la nariz, tenemos que describir la forma, ¿no? Pues esta sería una nariz ideal, esta sería una nariz conjiva, ¿sí? Esta sería una nariz sifótica por la forma arqueada, ¿sí? Con prominencia hacia el exterior. Y esta sería una pseudosifosis porque no llega a ser tan arqueada, pero sí tiene aquí una zona prominente, ¿no? Entonces, lógicamente que hay gente que acepta su forma de nariz y pues se la deja así toda la vida, o bien,
si no la acepta, pues no tiene con qué corregírsela, ¿no? Y la verdad es que pues eso ya es una cuestión a veces muy ligada hasta la personalidad del paciente. En ocasiones, lamentablemente, las alteraciones visuales por inspección van acompañadas de alteraciones funcionales, porque puede haber una desviación del tabique de nacimiento adquirida, porque puede haber una hipertrofia de cornetes, y ahí es donde entra en juego la cirugía del otorrino o del plástico, sobre todo cuando combinan a ambos, pero el otorrino muchas veces sustituye algunas funciones del plástico en dejar una nariz así, pues ideal, bonita, alineada, recta, pero también lo funcional es importante. Este es un ejemplo de una nariz que, si se fijan, está sumamente desviada de un eje central, ¿sí? Vean la punta de la nariz hasta dónde se desplazó, ¿sí? Entonces, a esta persona, pues, después de una cirugía, le alinean su nariz y pues ya quedó bien. Esta es un ejemplo, también ya lo habíamos visto, de alguien que pues quizá no tenga una nariz tan desagradable, sin embargo, pues ya sea su retoque, cierra un poquitito las fosas nasales, aquí, y afila la nariz y pues se produce este efecto, ¿no? Y pues aquí también vemos cómo cambia el aspecto de una persona cuando le quitas una jiba, ¿no? Al quitar la jiba, pues se cambia notoriamente el aspecto de las personas. Y pues a veces eso tiene mucho impacto en la autoestima, ¿no? Básicamente. Pero esto sí sería una septoplastía. ¿Por qué? Porque el tabique, que es una estructura modificable en la nariz, que pudo haber sufrido alguna alteración secundaria a traumatismos, puede tener esa forma anormal curvada, como se ve aquí, y luego ya después por cirugía rectificarla y corregir el proceso obstructivo cuando estaba desviada hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea el caso, y permitir un paso libre del aire a través de las fosas nasales. La exploración en el consultorio se puede hacer a través de un equipito que se llama rinoscopio, que es muy simple, es una pinza que cuando la apretamos abre las valvas y logra, al introducirse en las fosas nasales, la visualización de algunas estructuras como el tabique central, ¿sí?, que estaría aquí, la integridad del tabique, que no tenga perforaciones que comuniquen de un lado a otro de la nariz, y pues por otro lado las estructuras visibles que son receptoras de alergenos ambientales y que pueden hipertrofiarse, que en este caso son los cornetes. Si se fijan, aquí se ve un cornete sumamente grande que está pegado con el septum nasal y lógicamente que no deja espacio para el flujo del aire, sino que es un mínimo espacio, ¿sí? Entonces, este es el rinoscopio. Cualquiera que vea un aparatito como estos, que está al alcance y al perfil de un médico general, que es como nosotros salimos de la facultad, pues diría que es una exploración muy primaria y muy elemental. Sin embargo, con un simple rinoscopio se pueden detectar cornetes grandes, se pueden detectar tumoraciones benignas nasales como los pólipos, o se pueden detectar perforaciones del tabique, ¿sí? Entonces, o la presencia de moco purulento, eso ya es las ventajas que uno le sepa sacar a una forma simple de exploración. Doctor, Doctor, sí, iba a preguntar eso, que por qué se puede dar la perforación del tabique. la perforación del tabique ahorita lo vamos a ver como ejemplo, como este. Sí, Este sí, es un sí. tabique que tiene una zona necrótica periférica a la perforación, ¿sí? Y la perforación pues está de un lado a otro de las fosas nasales. Esta sería la porción media, ¿sí? Y las perforaciones casi siempre son por abuso de sustancias vasoconstrictoras intensas, como en este caso, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que en una persona puede provocar vasoconstricción intensa a nivel sistémico, no nada más a nivel local cuando se inhala.
A nivel sistémico, en una persona joven que se presente con arritmia rápida o con un infarto agudo del miocardio, cuando no es la edad convencional en la que esto pasa, pues hay que preguntar con pena y todo si el paciente no inhala sustancias prohibidas, ¿no? Y la principal razón de la perforación de tabique como hallazgo en personas de cualquier edad, no nada más de los jóvenes, generalmente es la inhalación de sustancias secundariamente vasoconstrictoras, pero primordialmente tóxicas. ¿Sí? ¿Contestado? Sí, doctor, gracias. Bueno, aquí es una fotografía de una rinoscopía. Acá una esquema que pretende ver una nariz normal en la que se ve el septum aquí en el centro, ¿sí? Ese es el septum nasal. Se ve cuando abrimos con el rinoscopio y aplicamos una fuente de luz, se ve el cornete medio, se ve el cornete inferior, que es donde el aire hace remolino y se acondiciona, se limpia, se humedece y se tibia. Cuando ya hay un crecimiento moderado de estas estructuras por percepción de alergenos ambientales, si ustedes se fijan, se va pegando al tabique nasal. Aquí había un espacio de circulación de aire, pues más o menos importante, ¿sí? Esto que les estoy dibujando. En cambio aquí, si se fijan, ya se ve sumamente reducido, ¿sí? Y esta es una hipertrofia de cornetes moderada. Una hipertrofia severa, pues están más hinchados los cornetes. Y fíjense muy bien en esto cuando exploren una nariz. Es de color rosa pálido. El aspecto típico de la rinitis obstructiva de tipo alérgico es de color rosa pálido. Si el cornete se ve rojizo, con capas de moco hecho costra, de aspecto amarillo verdoso o pardo café, lógicamente que aquí estamos hablando de que el problema es alérgico infeccioso. Si solamente vemos los cornetes grandotes con el aspecto así de crecido, que no dejan espacio de circulación del aire, que ya se volvió esta línea en lugar de este espacio, ¿sí? Pues ese paciente va a tener que respirar a través de la boca y va a roncar aparte, ¿sí? Vean este ejemplo que antes lo vimos en una foto más pequeña, de que la obstrucción nasal no solamente es por los cornetes, quizá es la causa más común por alergias ambientales, pero hay causas de obstrucción nasal debido a desviación del septum, que también puede detectarse por la rinoscopía, y aquí pues ya está cuando es corregido quirúrgicamente. Otras estructuras que conforman los espacios perinasales son los senos frontales, que generalmente son los dos, del lado derecho e izquierdo, ¿sí? Los senos maxilares, que tienen así hasta una forma triangular, como se ven aquí. Y los senos etmoidales, que eso sí, a veces se logran ver en el ángulo interno del ojo, aunque también aquí se ve cómo se ilumina el seno frontal derecho, ¿sí? Esto se logra introduciendo una lamparita fina que viene a veces en los estuches de diagnóstico en un cuarto total o parcialmente oscurecido. Cuando los senos paranasales están libres, van a permitir la transmisión de la luz hacia el exterior a través del delgado de la superficie de la piel y del hueso, que ahí es muy fino, y a través de los párpados, esto es por la órbita, que está vecina, aquí la órbita, está vecina al seno frontal, como también está vecina al seno maxilar. En este caso, este proceso que se llama transiluminación es útil en enfermedades de los senos paranasales. Por ejemplo, si yo aquí estoy iluminando el lado derecho, y es lógico que se ilumine el seno frontal derecho, ¿sí? No se ven los maxilares porque estoy dirigiendo la luz hacia arriba.
Si esta luz la pongo a través de una lámpara convencional en la boca del paciente, pues es más fácil que lo que se ilumine sea infraorbitario, como en este caso los senos paranasales maxilares, ¿sí? Los que difícilmente se pueden ver ahí son los etmoidales. Estos senos paranasales, cuando están ocupados, no transmiten la luz y entonces esta parte no se va a ver iluminada, a diferencia de aquí. Podría ser que esta parte se vea opaca, ¿sí? No transmite la luz. ¿Eso qué quiere decir? Pues que generalmente está ocupado por moco purulento, que cuando tomamos una radiografía en el paciente se ve como un nivel hidroaéreo del seno paranasal. Vamos a ponerlo así. Se le vería un nivel hidroaéreo, o sea, es el pus acumulado en la parte inferior del seno paranasal. ¿Sí? Acá estarían las órbitas. ¿Sí? Entonces, así se ve, opaco. Bien, se entendió pues la importancia de un procedimiento simple que puede ser realizado hasta en el consultorio. El paciente que se queje de sinusitis, como lo vamos a ver más adelante, va a tener las siguientes características, ¿sí? Aquí viene otro ejemplo de perforación del tabique, vean, está una fosa nasal, esta es la valva del superior y la valva inferior del rinoscopio, y aquí un cotonete que atraviesa la nariz de lado a lado. Pues por el aspecto, con mucho vellito, tanto en la parte del labio como ahí, pues parece corresponder a la nariz de un hombre, ¿sí? Pero ese aspecto es el de un tabique perforado. Y a veces las perforaciones ilógicamente se hacen con fines supuestamente estéticos. Esta es una perforación muy alta, en la que la verdad está hecha o sobre la pura piel, porque no creo que alguien soporte que le perforen los huesos propios de la nariz, ¿verdad? Pues es el equivalente a una fractura. Y esos son los piercing, ¿no? Que se los colocan algunas personas en diversos sitios. En los labios, aquí en la nariz, a veces se los colocan en este sitio, etc. Pero bueno, esas son costumbres adoptadas por algunas personas. ¿Qué enfermedades son comunes en la nariz o para qué sirve explorar la nariz? La que nos topamos siempre son el resfriado común. Los resfriados comunes son generalmente producidos por procesos de orden viral. Ojalá y todos fueran un resfriado común, pero lamentablemente pues ahora vemos que existen formas graves de enfermedades que inician como un simple resfriado, entre ellas la influenza, que ya ha sido más controlada desde que existe una vacuna para evitar las complicaciones de la misma. En el caso de los niños eran meningitis y en el caso del adulto neumonías. Eso es la influenza, no la estacional, sino la influenza tipo B o tipo A, según ¿sí? Acuérdense que existe una vacuna ya al respecto. Y pues ahorita el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que nos está poniendo de cabeza y el que nos tiene con esta forma diferente de enseñanza y con cierto grado de confinamiento en casa. Esta es otra forma de enfermedad que empieza como un resfriado común. Es común que a veces cuando una persona tiene un resfriado lo confundan con una rinitis alérgica. Ahorita vamos a ver un cuadro de comparativo. Y un paciente que tiene una rinitis alérgica puede evolucionar hacia una obstrucción nasal crónica por la hipertrofia de cornetes, ¿sí? Y lógicamente que la hipertrofia de cornetes va a hacer que no exista salida de las secreciones hacia la nariz, del moco que reviste el interior de los huecos de los senos paranasales, y esto se pueda volver una sinusitis aguda, ¿sí? O crónica. Entonces, aguas con las sinusitis. Y lo otro, pues ya les expliqué, la rinitis atrófica, que muchas veces está dada sobre todo por el abuso de fármacos locales, particularmente vasoconstrictores de venta libre como nafasolina o fenilefrina,
O como esteroides, cuando ya vieron que el paciente mejoró aplicándose el esteroide, ya no le va a pagar al doctor, ya nomás lo resurte, pero no sabe el paciente que aplicárselo con tanta constancia va a acabar causándole daño, ¿sí? Existen otras formas raras de afectación de la nariz, como la granulomatosis de Wegener, que es una enfermedad autoinmune que puede producir lesiones granulomatosas con vasculitis, que produce procesos de fácil sangrado nasal, que es la epistaxis. Y por último, algo que quizá no es tan común como el resfriado, pero sí es de casi todos los días, que son los traumatismos nasales. Intencionales o accidentales, pero eso puede provocar problemas de la nariz. Este es un comparativo de las formas de rinitis más común, ¿no? La rinitis por resfriado común y la rinitis alérgica. La rinitis por resfriado común es de causa viral. Los virus de la influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio y ahora pues hasta la del COV-2, ¿no? Pero este no entra en la categoría de resfriado común, ya la del SARS-CoV-2, pues es una forma más grave de enfermedad que entró por nariz, pero que pues produce complicaciones potenciales graves a nivel respiratorio y vascular. Los síntomas de una rinitis son cefalea, fiebre, escalofríos, el dolor faríngeo, la rinorrea hialina. Hialina es transparente como la saliva, intensa, con enrojecimiento ocular y con dolor de cabeza intenso y el cuerpo que le llaman cortado, ¿no? Se produce congestión ocular y la pirámide nasal exterior, sobre todo a nivel de la punta y las fosas nasales, se muestra enrojecida. Ese es un resfriado común y nosotros no tenemos ningún antiviral inofensivo que pueda controlar una enfermedad como esta. Este es un comentario adicional, esta no es una clase de farmacología. Sin embargo, pues es de dominio público que hay mezclas de medicamentos que son antihistamínicos, antiviral, como la amantadina, que no crean que es tan inofensivo, ¿sí? Amantadina, y hay paracetamol. Pues esos son los medicamentos permitidos para manejo sintomático de una enfermedad viral, pero que el transcurso común de una enfermedad de este tipo es de 3, máximo 5 días. Y se resuelve. Si no, pues va a evolucionar. A veces las neumonías empiezan como un simple resfriado. La rinitis alérgica, en cambio, tiene una causa ambiental, un comportamiento común estacional o en la primavera o en el otoño, aunque existe una variedad de rinitis alérgica que se presenta todo el año, que se denomina por esa característica perenne, ¿sí? O sea que todo el año el paciente tiene síntomas alérgicos. Un ejemplo de esto pues se da mucho en esta región donde tenemos un montón de problemas ambientales y que el paciente se siente muy bien cuando viaja a niveles altos en donde el clima cambia, como en los bosques, o a nivel del mar, que es el mejor todavía, ¿no? Por la humedad y por mayor concentración de oxígeno en el ambiente y más pureza del aire. Los síntomas son acompañantes como prurito ocular, prurito nasal y prurito a la entrada del conducto auditivo externo. Y los signos son congestión ocular, aquí sí se parece al resfriado común, sin embargo la esclerótica se pone súper llena de vasitos visibles, ¿sí? La mucosa de los cornetes es pálida, ¿sí? Con crecimiento de los mismos, sobre todo cuando el proceso se vuelve crónico. Doctor, tengo una duda. Escucho. ¿Por qué relacionan el sangrado en la nariz con el calor? Por vasodilatación. Si tú estás en mucho tiempo expuesta al sol, por ejemplo, haciendo una fila o por
presenciando un acto deportivo o alguna cosa así, tienes vasodilatación y la vasodilatación hace que sea más sensible al sangrado, sobre todo cuando la mucosa se adelgaza, ¿no? ¿Sí? Entonces sí es muy común en el calor, pero hay otras causas más comunes, como ahorita lo vamos a ver en la epistaxis, como por ejemplo, la causa más común todavía puede ser el traumatismo local, el caso pues, de niños y algunos adultos por picarse la nariz, eh, por la utilización de aplicadores o cotonetes, o rara vez, aunque todo el mundo lo relaciona de primera instancia con ello, y hay edades para eso, es por emergencias hipertensivas, ¿no? En ocasiones. Pero sí, la exposición prolongada al calor genera vasodilatación y más riesgo de sangrado. Ok, Bueno, gracias. en la rinitis, el comparativo es, vean, en el resfriado común, dolor de cabeza, fiebre, que a veces puede llegar hasta 40 grados, rara vez es menos, congestión nasal, sensación de dolor en la garganta que produce a la vez tos seca, dolores musculares y articulares. En cambio, la rinitis, pues falla todo eso. Pero vean, los cornetes y de aspecto transparente, como lo logran ver. Y el rojo de alrededor de los ojos, incluso como conformando especie de ojeras. Y la comezón, que se siente tanto en los ojos, prurito ocular, prurito a nivel de los conductos auditivos y prurito en la entrada de la nariz. ¿Sí? Entonces, eso es esencial para el diagnóstico de la rinitis alérgica. Y la sinusitis, pues aquí están ejemplificados en forma esquemática. Perdón por la calidad de la foto, pero al ampliarla para visualizarla con más facilidad se pixelea mucho ahí. Ese es un seno frontal. Este es el seno maxilar. ¿Sí? Y el cuadro clínico de una sinusitis aguda presenta síntomas mayores como rinorrea purulenta, ya no es hialina, obstrucción nasal por hipertrofia de cornetes, dolor facial, particularmente frontal, perinasal, pues frontal o maxilar. Tocamos ahí con los pulgares al paciente con una intensidad media y el paciente se queja de dolor. Hay disminución de la captación del aroma por hiposmia o anosmia y la sensación de que el oído está tapado también, ¿sí? Eso es en la sinusitis. Los cuadros recurrentes de sinusitis aguda se pueden transformar en sinusitis crónica. Los síntomas menores que se asocian a esto pueden ser cefalea, tos, halitosis, debido a que una buena parte del moco se descarga hacia atrás, hacia la faringe, más que fluir por delante, debido a que el moco se vuelve pegajoso. Vamos a ponerlo con una flecha mayor. Es muchísimo más el flujo nasal en la retrofaringe, ¿sí? A través de las coanas, y mínimo el flujo nasal anterior. Hay fatiga, hay dolor dental y hay también escalofríos, ¿no? Puede existir sinusitis frontal, sinusitis maxilar o sinusitis etmoidal, o un cuadro en el que están involucrados todos los senos paranasales, y ahí se llama pansinusitis, PAN, donde nosotros estamos hablando de que todos los senos paranasales están involucrados. Pansinusitis. Entonces, el problema de la sinusitis, pues es que a veces empieza siendo alérgico y luego se vuelve secundariamente infeccioso. Todo cuadro catarral va a tener cierto grado de participación de los senos paranasales. Sin embargo, pues los síntomas no son tan notorios, ¿no? Tan graves. Cuando ya se prolongan más allá de 5 días y se acompañan de todo lo que aquí está anotado, junto con el dolor facial característico o frontal, pues estamos hablando de un cuadro de pansinusitis. Aquí está la transiluminación como una forma de detección de la permeabilidad y de la desocupación del seno paranasal, ¿sí?
Cuando ponemos un instrumento como una lámpara, hay algunos estuches de diagnóstico que lamentablemente no tienen tanta popularidad. La marca que ahora conocemos mucho de estetoscopios y estuches es la Welch Allyn. Sin embargo, hay unos estuches viejitos, hasta de la presentación del equipo, que traen este rinoscopio de pinza, que traen un espejo como el que ahorita vamos a ver en boca, semejante al que usan los dentistas, y al que se le puede adaptar una fuente de luz, que viene siendo este tubito con un foco en la punta, ¿sí? Ese es el Riester, es una buena marca. Si por ahí ven alguno, cómprenlo. Ese es un buen equipo, son más baratos que los Welch. No tengo nada contra el Welch, ¿sí? Pero el Riester es un excelente equipo, porque viene más completo. Claro, no se ve tan aerodinámico, ¿no? Es como si puedes comprarte un coche 2022 y te vas y compras un coche que parece 2000 o 2005, pues sí, pero pues a lo mejor igual te mueve, ¿sí? Entonces, así son estos equipos. No tienen un aspecto muy moderno, aerodinámico, pero vienen muy completos. Yo siempre les aconsejo que un estuche de diagnóstico, que es esencial para la práctica médica, debe ser parte de las cosas que ustedes deben adquirir junto con un estetoscopio. Es ilógico que traigamos a lo mejor un teléfono que cuesta 12,000, 18,000 pesos y no tengamos un estuche de diagnóstico que nos cuesta a lo mucho 3 a 4,000 pesos, ¿verdad? Y que nos va a servir para toda la carrera o para toda la vida, según el cuidado que le demos. Pero bueno, eso ya es meterse en algunas otras cosas que no tienen nada que ver. Los traumatismos nasales incluyen los traumatismos de la pirámide nasal que de forma por ruptura de los huesos propios de la nariz y desviación del tabique, que es la porción blanda de la nariz, ¿sí? Como esto. Las fracturas, como estas que se ven aquí, fracturitas múltiples de la pirámide nasal, que se pueden arreglar fácilmente con una sedación al paciente y le acomodas aquí una férula y le dejas la nariz derechita. Pero pues una nariz no corregida, pues, le pasa esto, ¿no? Que lo vemos frecuentemente. Una convexidad a la derecha. Los traumatismos nasales pueden verse reflejados en forma aguda con la presencia de hemorragia, que es la epistaxis, así denominado a cualquier sangrado que provenga de la nariz. Sí, pero también los traumatismos pueden dejar como consecuencia de un golpe la desviación del septum y la deformidad nasal evidente en el exterior. ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué tan cierto es que si no hay sangrado, no se fractura la nariz? No, yo creo que sí puedes tener fisuras en la pirámide nasal que quizá no se manifiesten con un sangrado evidente. Sí, esto es una radiografía en la que se ve, mire, esta es una fisura, esta es otra, sí, y la pirámide nasal, pues aquí es esquemático, puede sufrir ese tipo de cambios. Lógico que si el traumatismo no fue tan severo que te provoque desplazamientos de huesos propios o del septum, que el tercio superior de la pirámide nasal son huesos propios, que son estructuras fijas, mientras que el septum, pues tú te lo sujetas de un dedo y el otro lado de la nariz y lo puedes movilizar sin ser violento, porque si no vas a provocar una lesión por desplazamiento y pues lógicamente que sí pudiera haber algún tipo de lesión de huesos propios que quizá no pudiera expresarse por hemorragia. Pero cuando la lesión es severa, pues sí produce ruptura de la mucosa nasal y la aparición de hemorragia como consecuencia. Ok, muchas gracias. La epistaxis, por definición, es el sangrado que proviene de las fosas nasales. No hay que confundirlo con otra cosa que es la hemoptisis. La hemoptisis viene del árbol respiratorio bajo, de los bronquios, ¿sí? Hacia abajo.
Bueno, aunque hay otras estructuras intermedias que también pueden sangrar, como la laringe y las cuerdas vocales, pero estas son más superiores que inferiores. Entonces, la epistaxis pues es sangre de color rojo vivo, porque es desangrado de expulsión súbita, inmediata. La hemoptisis es una sangre que puede ser más oscura y con burbujas de aire, esa es la diferencia. Y esta es por lesiones pulmonares o bronquiales. La epistaxis pues es muy fácil de reconocer por el sangrado nasal. Cuando ocurre en los 2/3 anteriores, vamos a marcarlo de aquí hacia adelante, esos vendrían siendo los 2/3 anteriores de la nariz. Podríamos decir que el origen de eso es el plexo de Kieselbach, ¿sí? Que es una red de arterias localizadas en la parte anterior e inferior de la nariz, que es el que frecuentemente resulta lesionado y sangra. El epistaxis anterior, que es esta de los 2/3 anteriores de la nariz, es la más común, es el 90% de las causas de epistaxis y su origen es ese plexo, ¿sí? En cambio, la epistaxis posterior, que es de aquí hacia abajo, es difícil que haya sangrado hacia adelante. La mayor parte del sangrado va a ser hacia las vías respiratorias inferiores, provocar accesos de tos y el paciente lo va a tratar de expulsar, tanto por boca y a veces parcialmente por nariz. Esta es muy peligrosa, porque la epistaxis anterior todos nos la curamos a veces en la casa sin ir a un servicio de emergencias, poniéndonos un tapón de algodón o de papel humedecido, ¿sí? O poniéndonos lienzos helados en la frente que disminuye la afluencia de sangre por vías externas, debido a que va a provocar indirectamente vasoconstricción. Pero pues todos sabemos que metiéndonos a presión un algodón de tamaño considerable en la fosa nasal, podemos parar la epistaxis. La epistaxis generalmente es uni o bilateral. Es generalmente uni cuando es traumática de la fosa nasal por piquetes, por aplicación por meterse accidentalmente o voluntariamente algún tipo de instrumento, o bilateral cuando es un golpe más alto, ¿no? O sea, como el que vimos aquí en la foto del niño, ¿no? Que está sangrando por ambas fosas nasales. Pues este sí tuvo un golpe nasal importante. El traumatismo de picarse la nariz, pues lógicamente que es del lado afectado. Si es una nariz sensible a la hemorragia, como por la presencia de atrofia secundaria al uso de vasoconstrictores o de esteroides por forma prolongada, pues va a ser más sensible a la nariz a sangrar, ¿sí? Entonces, esto es lo referente a la epistaxis. ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Es que, por ejemplo, que cuando los les sales, intentan hacia arriba, viendo al cielo. Sí sería eso lo más correcto, porque yo pues entonces se iría para atrás la sangre, ¿no? A ver, perdón, es que se entrecortaba. ¿Qué, el taponamiento dices? Sí, pero que voltean hacia el cielo, hacia arriba. Ah, pues no, porque cuando es una epistaxis anterior, claro, mucha gente hace eso, pero de todas formas eso no va a parar el sangrado. Lo que para el sangrado es que en la fosa nasal, pues a través de la fosa nasal tú metas un algodón que en los sitios de socorro como la Cruz Roja viene así como plegado y tú lo metes así a presión para que ocupe toda la cavidad y va lleno de vaselina para que no se pegue, porque a veces hay que dejarlo ahí hasta más de un día, ¿sí? Y si entra seco, es más fácil que se pegue cuando la sangre coagule. Y luego cuando lo intentes sacar, se deja siempre un cabo hacia el exterior. Cuando lo intentes sacar de la nariz, pues lógicamente que vas a hacer un sangrado mayor, ¿sí? Entonces, el pacientito aquí, pues el hecho que le digas que levante la cara hacia el cielo, pues no le va a quitar el, el hecho de que siga la hemorragia, ¿no? ¿Sí? Y los lienzos fríos, pues generalmente los colocan en esta zona de la frente, lienzos helados.
Y aquí pues se coloca la gasa impregnada con vaselina o a veces con agua oxigenada, pero es mejor con vaselina. O simplemente hasta un papel húmedo cuando no es una epistaxis tan severa. Sí, pero esa maniobra de colocar la cabeza hacia arriba de poco sirve, ¿no? Porque pues sí, como tú dices, se va a ir la sangre hacia atrás y puede confundir si la epistaxis es anterior o posterior. Aunque la anterior siempre es más chismosa porque de inmediato sangran por delante. Peligrosa la epistaxis posterior porque puede ser masiva. Aquí les expliqué con el esquema, no sé si se entienda, que se mete la gasa plegada. Cuando una persona tiene una epistaxis posterior, vamos a tratar, a ver si me sale el dibujito. Sí, bueno, puse una nariz así de un chato, ¿no? Entonces, cuando es una epistaxis, que es más bien del tercio posterior, que va a drenar hacia atrás, a veces lo haces metiendo una sonda como la sonda de Foley, que es sonda vesical, que tiene un globo en la punta. Inflas el globo y luego jalas la sonda para que aquí se atore en la coana. Y con eso evitas que la sangre pase hacia atrás. Y entonces ahora sí va a fluir, pero para adelante. Si te vas a dar cuenta si ya lo controlaste o no. Aquí no se puede meter un taponamiento. ¿Sí? Y se tracciona, se jala la sonda. ¿Sí se entendió? ¿Sí conocen las ondas de Foley? Sí. Bueno, Sí. va. Bueno, yo creo que aquí le detenemos porque si no dejaríamos incompleto el siguiente tema, que ya es boca, y es checar boca en el exterior, encías, labios, perdón, encías, dientes y orofaringe. Con eso nos entretenemos mañana. Espero que vean sus calificaciones y que lleven un registro de las mismas. Yo voy a hacer igual un vaciamiento de las calificaciones en una tablita que siempre hago, que ya quedamos de acuerdo, a menos que exista un desacuerdo de parte de ustedes, de que la calificación final, mientras sigamos por esta vía, que impide la práctica que yo pueda calificar, pues es solamente por la suma promedio de los exámenes que pongamos, que son el de primera unidad, que ya se aplicó, el que sigue es el de cabeza y cuello, y luego viene el de tórax respiratorio y finalmente el de tórax cardiovascular. ¿Sí? Son 4 exámenes. ¿Alguna duda, pregunta, inconformidad, comentario, etc.? Yo tengo una duda sobre todo lo de nariz. Sí. Es como, bueno, yo he escuchado comúnmente como dentro de la sabiduría popular que el moco amarillento verdoso es señal de infección. ¿Qué E- tan cierto es eso? Esa es una buena pregunta. El moco común, el convencional, el que debemos secretar, es un moco hialino. Pero la nariz es una superficie cargada de tejido captador de alergenos ambientales. Por eso los cornetes se vuelven hipertróficos. Cuando el moco se vuelve blanco, ya no transparente, sino blanco, o ligeramente verdoso, es un moco lleno de células inflamatorias, neutrófilos particularmente, ¿sí? No implica forzosamente infección, ¿eh? Yo estoy en desacuerdo con lo que muchos pediatras le dicen a la mamá. Si el moco cambia de aspecto y se vuelve verdoso, está infectado. Pues no forzosamente. Si hiciéramos un análisis microscópico del moco, veríamos que más bien está cargado de neutrófilos, ¿sí? Y es una reacción de porción de neutrófilos y porción de eosinófilos que llegan y que van a tener que cambiar el aspecto del moco. Cuando el moco se vuelve, como tú lo señalas, amarillo, de color café o pardo, o con presencia incluso de sangre, entonces ahí sí, muchas veces sí estamos hablando de una enfermedad infecciosa local.
o de una sinusitis. Que si te acuerdas, aquí pusimos en la sinusitis que había rinorrea purulenta. El aspecto purulento de la rinorrea es el color pardo o amarillo fuerte o café de plano, que es el color ocre con sangre, ¿sí? Sí, Bueno, ok, gracias. pero entonces no dejen que les vendan esa idea de que cuando el moco se vuelve blanco, ligeramente, blanco es normal todavía, o sea, ya opaco, y ligeramente verdoso es un moco inflamatorio, no forzosamente infeccioso. Sí, pero si tú no tratas eso, pues sí se va a volver infeccioso. Bien, si no hay ninguna pregunta, aquí vamos a parar el día de hoy. Y mañana nos conectamos a la misma hora. Por favor, ahorita no se salgan. He tenido algunas dificultades para descargar las listas de asistencia y sí me han llegado los recados de ustedes cuando por alguna razón no se han podido conectar. Todo lo tomo en cuenta. Bueno, pues el día de mañana nos conectamos. Sí, ya voy a interrumpir la grabación. Y mañana nos vemos a esta hora, a las 9, ¿sí? Sí, gracias. Sí, doctor, Sí, gracias. doctor, gracias. Gracias, Sí, muchas doctora.